Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller, a este diálogo, a esta conversación que vamos a realizar el día de hoy. En nombre de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta escuela FEDU-UTLA versión verano 2022. Y bueno, durante este diálogo, este taller en el que vamos a participar, se busca realizar una fundamentación de la propuesta educativa variada por la conciencia intencional del sujeto. Para comenzar este taller quisiera presentar a quien estará a cargo de un muy querido amigo y compañero, el profesor Santiago Roldán, quien es doctor de bioética de la Universidad del Bosque, Colombia, magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, director del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, director general de diseños estratégicos para el avance en salud, educación e investigación, SAS Daisen, Colombia. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Santiago Roldán. Muchas gracias, te agradezco muchísimo por toda tu generosidad y de igual manera a todos, a cada uno de ustedes. Ahora que estábamos entrando, Paulina, te veía estornudar. Salud por ese estornudo. No te preocupes, es interesante, carachas. Y a todos, a cada uno de ustedes, por aquí veo a Mónica y a Karina también, que están por acá. Bueno, pues para mí es un privilegio y lo que yo te decía, Beatriz, es un momento para mí bastante importante. No sé si el audio o el sonido ambiente está dejando oír bien sin ningún problema. ¿Sí? Sí, ningún problema. Magnífico. Bueno, miren, para mí, lo que yo les decía anteriormente, para mí ha sido un privilegio poder encontrar estos espacios y generar estas alianzas estratégicas en donde puedo socializar mis inquietudes, puedo socializar mis propuestas. Hace 35 años vengo desde la perspectiva de la educación, ha sido para mí muy interesante la perspectiva de la educación. Entonces me suscita a mí varios interrogantes esta experiencia. Y uno de los mayores interrogantes, ya lo vamos a ver ahora con una presentación, pero uno de los mayores interrogantes es si la educación parte del sujeto mismo o no. Es decir, si el sujeto puede llegar a construir una educación libre de condicionamientos o no. Y bajo esa perspectiva, bajo esa pregunta, durante este tiempo, pues me he dado la tarea como de proponer un cambio de paradigma. Es interesante la propuesta también de generar un cambio distinto, diría yo en palabras muy grecolatinas, una metanoia, un cambio desde el interior del sujeto a hacerse consciente de su propia formación. Y eso a mí me ha sonado desde hace ya algún tiempo, en donde el sujeto mismo ha de asumir sus actos con la responsabilidad necesaria, con la perspectiva necesaria. Ese es mi cuento, ese es mi juego, Beatriz, y compañeros y compañeras, es lo que yo trato de socializar. Hoy particularmente quiero socializar con ustedes una investigación que estoy comenzando a alinear, que estoy comenzando a generar, y que me gustaría, más que ser el expositor, es tener la oportunidad de encontrar ese espacio para encontrar los ecos y las dinámicas y las inquietudes necesarias. Me gustaría mucho lo que te comentaba ahora, Beatriz, que más que hacer una exposición magistral, fuera un diálogo, una comunicación. Incluso si no les molesta, en muchos momentos quisiera
pedirles el favor que alguien leyera parte de la presentación que yo voy a hacer, como para no generar esa catedracidad de un diálogo que no creo que en este momento sea necesario. Entonces, sin más preámbulos, pues yo creo que podemos iniciar. Aquí es que estoy en una ciudad que es Medellín y estoy en un hotel y preciso estoy en la parte aledaña al lobby y ahorita a la 1 de la tarde pues hacen todos los check-out. Entonces se podrán imaginar ustedes un poquitico la dinámica del ruido, pero bueno, vamos a tratar de solucionar eso. Entonces quiero compartir con ustedes una presentación que es un pretexto y me gustaría mucho tener ese pretexto. Beatriz, tú decías ahora que nosotros hablábamos de la empresa personal. Dasein es una empresa colombiana que se dedica al diseño, como lo dice aquí en su mismo nombre, al diseño de estrategias que ayuden al avance en 3 grandes áreas: en salud, en educación y en investigación. En este caso en particular vamos a hablar desde la perspectiva de la educación. Dasein es una palabra alemana que quiere decir o significa el ser ahí, el estar ahí. Es más desde una filosofía de Martin Heidegger. Entonces, nosotros queremos desde Dasein estar ahí, proponer un desarrollo de estrategias para estar ahí. Y en ese orden de ideas, el diálogo que nos compete a nosotros hoy es hablar sobre las posibles, oigan, son posibles herramientas para la creación de un modelo de aprendizaje que favorezca una educación consciente y libre. Si algo tú me puedes a mí identificar en un primer momento es que quiero diseñar, quiero crear un modelo de aprendizaje. Hay muchos modelos, yo soy colombiano, hay muchos modelos aquí en Colombia. De suyo sé que también hay muchos modelos en Argentina, en Chile y en otras partes. Pero yo lo que quiero en este momento es diseñar un modelo de aprendizaje. Y para diseñar ese modelo de aprendizaje, ¿qué es lo que yo estoy buscando con el encuentro de hoy? Es ofertar una tríada, es un espacio epistemológico, hermenéutico y praxeológico. Epistemológico en cuanto que hacemos referencia al conocimiento. Hermenéutico en cuanto aludimos a la interpretación, al arte de la interpretación. Y praxeológico en cuanto aludimos a la praxis, a la práctica pensada. Diferente a la práctica normal. La praxis es la práctica pensada. Y todo esto, esta triada hermenéutica, epistemológica y praxeológica, está, como lo decías tú en un momento, Beatriz, está vadeada, digo yo, untada por algo que para mí ha sido interesante desde hace un tiempo, y es hablar sobre la conciencia intencional del sujeto. Es decir, que tú como individuo, tú como sujeto, tú como protagonista de una sociedad, tienes o llevas una intencionalidad. Y de suyo no es solamente la tuya, sino la del vecino, sino la del sistema creado, la del gobierno existente, bajo la perspectiva de una intencionalidad. Husserl, un filósofo, habla sobre la intencionalidad. Yo estoy hablando de aquí sobre la conciencia intencional. Es decir, yo creo que uno puede ser consciente de ser consciente. Como el Homo sapiens sapiens, que es conocedor que conoce, aquí en un proceso de concientización o de concienciación, yo quiero partir que nosotros somos conscientes o podemos llegar a ser conscientes de esa conciencia. Y esto, digo yo, en esta parte última del texto del objetivo de la charla, esto en el entendido en que el ser humano, quien cíclicamente vive en un mundo alterado por lo de afuera, epistemología, y que a su vez lo proyecta a un ensimismamiento, hermenéutica, vuelve a sumergirse en un mundo para actuar de manera consciente, libre y voluntaria, praxeología. Si te das cuenta, en ese último párrafo estaría en síntesis
la perspectiva de lo hermenéutico, lo epistemológico y lo praxeológico. Bueno, dado el objetivo del diálogo, yo quiero compartir con ustedes una pregunta que a mí me ha calado, me ha, me ha generado una serie de dudas y de inquietudes, y es si yo puedo pensar, si me es posible pensar en una educación que sea consciente y que sea libre. Una educación que surja del sujeto mismo y que le genere conciencia y libertad. Yo está ahí, consciente y libre, está ahí, la pongo siempre entre paréntesis, porque no siempre el conocimiento consciente me hace libre y viceversa. No siempre el conocimiento libre o la perspectiva de la libertad me hace tener conciencia de. Entonces, la pregunta que a mí me suscita es si yo puedo ayudar a formar sin necesidad de ponerle condicionamientos. Un poquitico la perspectiva de Reggio Emilia, en donde educo yo a un niño, pero no lo educo bajo el premio y el castigo, sino bajo la perspectiva de que se hace consciente de qué es lo que está sucediendo. Me explico. ¿Qué tan factible es que yo a un niño le enseñe a tomarse la sopa porque la sopa misma le da un beneficio a su crecimiento? Le da una fortaleza, le da una regeneración energética y demás, y no porque si no te tomas la sopa no hay postre, no hay un helado después, porque entonces aquí ya lo que veo yo es que el niño se tomaría la sopa no por la sopa, sino por el postre. Es decir, estaríamos desviando la perspectiva. Entonces mi pregunta es si sí me será posible pensar en un modelo de aprendizaje que me permita a mí ese tipo de educación en donde el sujeto mismo sea consciente y al ser consciente asuma su libertad. ¿Esto por qué lo tomo yo? Porque para esta investigación yo tengo dos grandes pilares. El primer pilar, muy conocido por ustedes, es la perspectiva de Paulo Freire. Y en un segundo momento, la perspectiva francesa, la primera es brasilera, pero la segunda es francesa, de Jacques Rancière. Paulo Freire me invita a mí a comprender que la educación tradicional, una educación que se llamaba bancaria, que fue generada por los opresores, no permite, dice Freire, no permite la conciencia de la realidad y tampoco va a permitir la perspectiva de una liberación de los educandos. Es decir, que para mi interpretación, para Paulo Freire, la educación es la que es como la emancipación, ese es el término que él utiliza, es la emancipación de aquellos oprimidos que están diciendo no más. Vamos a conocer la perspectiva de la realidad. Pero también en esa perspectiva y en ese otro pilar que tengo yo, es el de Jacques Rancière. ¿Por qué? Porque Jacques Rancière, a diferencia de Paulo Freire, Jacques Rancière entonces dice, un momento, es que el individuo tiene la capacidad de aprender. Es decir, no necesita, dice Jacques Rancière en un libro que se llama El maestro ignorante, él dice, no necesita el individuo un profesor, porque el estudiante puede aprender sin mediación alguna de este personaje. Entonces, si te das cuenta, también es una perspectiva liberacionista, es una perspectiva emancipatoria. El uno, Pablo Freire, de lo estructural, y en el de Jacques Rancière, si bien no es de lo estructural, sí es de lo sistemático. Y es todo aquello que condiciona al sujeto. Entonces, bajo esa perspectiva de Pablo Freire y de Jacques Rancière, viene mi propuesta. Y esta es mi propuesta. Para mí,
la perspectiva de la educabilidad, yo no sé si puedo hablar yo de que un individuo, aquí ya no lo tomo como sujeto, sino como individuo, un individuo ha de asumir desde un proceso de concienciación, a diferencia de otros que hablan de concientización, yo estoy hablando aquí de concienciación. Entonces, ese individuo ha de asumir la conciencia de su propio conocimiento y la intencionalidad primaria de este conocimiento. Es decir, es descubrir lo que hay detrás de ese cascarón. Y con ello, propongo yo, asumir la libertad, asumir la autonomía frente a cualquier tipo de condicionamiento que le impide no solo la comprensión del mundo, sino también que le impide la significación y la intencionalidad, la comprensión de esas dos partes. En pocas palabras, yo lo que quiero proponer es un cambio paradigmático, un cambio necesario para mí, en donde ya la educabilidad y la enseñanza y la formación ya no sea una característica de un proceso exógeno venido de afuera, sino que sea un proceso endógeno, es decir, catapultado por la conciencia intencional del sujeto, es decir, por la perspectiva de la intencionalidad. Eso es lo que yo estoy tratando de mirar. Y por eso es que me permito socializarlo en este escenario. Porque yo sé que ustedes son los que conocen, porque ustedes son los que a diario han venido reflexionando y catapultando sus propias perspectivas y me pueden decir a mí, momento Santiago, eso no va por ese lado. Esto está como de locos, como que no va por ahí. Como que esa educabilidad que usted está tratando de generar no es tan fácil. Y entonces, puesta mi propuesta, puesto los lineamientos de lo que yo quiero proponer, entonces quiero plantearles una agenda. Y una agenda es donde yo tenga la oportunidad de generar unos puntos de partida, pero también generar una propuesta de herramienta que me ayude a ese cometido que yo quiero, que es epistemológica, una que es hermenéutica y otra que es praxeológica. Y así llegar a algo. Entonces, en ese orden, yo quiero partir de lo que yo llegaba la vez pasada, también en este escenario, pero en la escuela de invierno. Y es que yo llegaba a estas tres posturas. La primera es que para mí es evidente que hay un giro del conocimiento humano. Y se notó en particular a finales del siglo XIX, en donde se hizo visible un cambio de conocimiento y de experiencia y de práctica. ¿Por qué? Porque gracias a todos los avances biotecnológicos, científicos, esos avances generaron un nuevo punto de vista del conocimiento. Es decir, que el primer punto de partida es que hay un giro epistemológico ya, no es inventado. El segundo es un giro hermenéutico, es decir, que esas diferentes perspectivas cognitivas, esas diferentes maneras de llegar al conocimiento, me plantean o plantean a la sociedad o me plantean a mí distintos tipos de hermenéutica o distintas maneras de interpretar. Y eso ya me lo define a mí como un gran desafío social. La hermenéutica, la interpretación que se está haciendo, pues de una u otra forma me llevan a mí a tomar decisiones. Y lo que estamos buscando, o lo que yo estoy buscando, es que esa decisión sea responsable, es decir, sea dada desde un nivel, eh, desde una diferenciación de concienticidades, a ver, ¿cómo llamaría yo? Una,
diferentes niveles de conciencia. Y el tercer punto de partida para mí es que la nueva situación de la sociedad ya es dilemática. Y al ser dilemática, ¿qué quiere decir? Que puede tomar dos decisiones que son válidas éticamente hablando. Y entonces en esas situaciones dilemáticas lo que hacen es cuestionar lo que yo ya tenía antes. Y entonces la relativización de la realidad, la relativización del conocimiento, pues se evidencia. Esos tres serían para mí los tres puntos de partida. Un cambio epistemológico, una perspectiva de la práctica frente a la toma de decisiones y una situación que me exige a mí una interpretación para entender mejor la intencionalidad. Esas tres, perdón, serían las perspectivas de los puntos de partida. Frente a eso, entonces, es lo que yo utilizaba la vez pasada, el famoso pato conejo de Wittgenstein. Es decir, tú tienes la oportunidad de ver una realidad y la estás viendo en este momento, pero yo también tengo la oportunidad de generar otra realidad, de visibilizar otra realidad. Entonces, a mí de suyo, ya este famoso pato conejo de Wittgenstein me está diciendo que la realidad tiene diferentes interpretaciones, que la realidad tiene diferentes visibilidades, no diferentes realidades, sino diferentes interpretaciones, hermenéuticamente hablando. Entonces, ¿esto qué me genera a mí? Hablar y proponer una herramienta epistemológica. ¿Cuál herramienta del conocimiento me permite a mí generar un modelo de aprendizaje que me haga a mí consciente del conocimiento, que me haga a mí autónomo de mi comportamiento y que me haga a mí libre? ¿Cuál sería esa perspectiva? Entonces la herramienta que yo tomo es la que yo tomé desde un libro que es del personaje, el autor se llama Carlos Delgado, y es el que habla sobre el estatuto epistemológico de la ciencia. Y con esto puedo yo entender lo siguiente. Recuerda que esta es una herramienta epistemológica del conocimiento. Es decir, una herramienta de cómo conozco, o más bien, cómo llego yo al conocimiento. Entonces, la herramienta que yo propongo es que existe una epistemología que tiene dos grandes órdenes. Aquí hablo de dos órdenes. Yo hablo de un tercero. Pero en este momento estoy hablando de un proceso de conocimiento que tiene dos órdenes, dos niveles. El primer orden es el tradicional, época antigua, época media, en donde se buscaba una racionalidad para entender el mundo. Una racionalidad, lo pongo yo aquí entre comillas, objetiva del conocimiento. Un conocimiento que no me dejara dudar. Un conocimiento que fuera mucho más objetivo y que me llevara al objeto y al conocimiento del objeto. Es decir, es lo que yo he llamado una epistemología de primer orden. La epistemología de primer orden es la que me dice a mí que yo conozco el objeto porque el objeto mismo se me revela. Esto es una servilleta, esto es un vaso. Tú no tienes que interpretar. Es la realidad epistemológica la que comienza a generar un conocimiento claro. Esto es una botella con agua. Es lo que se me aparece. Ese es el conocimiento histórico, el primero, el conocimiento racional. Pero también tengo entendido yo que existe otra epistemología de segundo orden. Y esa epistemología de segundo orden es la que la que me permite a mí hacer una reflexión de lo que yo estoy viendo, hacer una interpretación de la realidad que yo estoy mirando. Esto es un vaso, ¿de acuerdo? Pero entonces
exige una interpretación por parte del sujeto, una participación por parte del sujeto. El vaso con agua, entonces está servido para tal cosa, y entonces yo lo pongo para tal otra, y el conocimiento de este vaso con agua se me va a completar un poco más. No es solamente desde la epistemología de primer orden, que ahí está, sino que yo también como sujeto entro a interactuar con la realidad. Es decir, la primera herramienta que yo estoy proponiendo para lo que estoy buscando de una educación consciente y libre es la perspectiva epistemológica. El conocimiento de una situación puede ser de primer orden o puede ser de segundo orden. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, pues yo considero y comprendo que la educación parte de una epistemología de segundo orden, en donde yo estoy interpretando la realidad, en donde yo como sujeto entro a ser parte de ese proceso cognitivo. Lo que es mejor, lo enseño. En una epistemología de primer orden yo no tengo la posibilidad de enseñar. Es la realidad que tú ves, punto. Si no la ves, bueno, pues ya es otra cosa. Pero en cambio en la epistemología de segundo orden es donde a mí se me permite interpretar, es lo que a mí se me permite, y más adelante lo voy a decir, valorar la situación. Y esto que acabo de decir de valorar, me abre a mí un espectro praxeológico para la ética, para la valoración de eso que estoy entendiendo yo. Es decir, esa es la primera herramienta que yo propongo, la epistemológica, que hay un cambio epistemológico en donde yo paso de una realidad de primer orden, donde solamente veo el objeto per se, a otra que me permite a mí como sujeto interactuar con el objeto. En la perspectiva de Jugón es esta gráfica, y es donde yo me veo a mí mismo a través del objeto. A mí me gusta esa perspectiva. Yo me veo a mí mismo a través del objeto. Y entonces eso implica que un cambio epistemológico. En un segundo momento es una herramienta hermenéutica. La primera herramienta es la epistemológica. ¿Para qué? Para posibilitar un modelo de aprendizaje que me genere a mí la libertad y la conciencia. Entonces el primero es el epistemológico. Pero ahora entonces viene una herramienta hermenéutica. Y para esta perspectiva hermenéutica, a mí me gustaría salirme del contexto para pedirle el favor a alguien que me hiciera el favor de leer la siguiente diapositiva. No sé si es posible que alguien prenda su cámara, prenda su micrófono y nos lea, por favor, esta leyenda de el barco de Teseo. Aquí Pilar levanta su mano. Hola, buenas tardes. Dice así, el barco de Teseo. La leyenda que da origen a la paradoja del barco de Teseo relata que en una oportunidad Teseo regresaba de la isla de Creta junto con su tripulación e iban en un barco que ya era bastante viejo. Durante el camino, el cual fue bastante largo, el navío se fue dañando cada vez más. Cada daño que sufría el barco era reparado por los tripulantes, siendo reemplazada la pieza rota por una en mejores condiciones. Y en ocasiones, las piezas eran recicladas y se colocaban en partes diferentes del barco. Cuando Teseo y sus tripulantes llegaron a puerto, el barco había sido completamente modificado. No quedaba una sola pieza que fuese del navío en el que salieron de la isla de Creta, o en su defecto, estas habían sido recicladas y colocadas en lugares distintos, como una nueva pieza. Este particular evento suscitó una pregunta por parte de los filósofos de aquel tiempo. ¿El barco en el que Teseo y sus tripulantes han llegado a puerto
¿es el mismo barco en el que han salido de la isla de Creta? Es con mucho, Pilar. Pilar, ¿tú qué opinas? Dialoguemos un poco. ¿Tú qué opinas? Creo ¿Será que, el mismo barco? creo que por una parte, creo que hay un porcentaje que sí, efectivamente es el mismo barco, pero hay otro que se ha ido reconstruyendo, reinventando. Y si lo llevamos a nuestra instancia que nos genera en esta charla, creo que lo mismo ocurre. Nosotros, cuando enseñamos, partimos con metodologías que hemos adquirido en nuestro proceso formativo, pero en el transcurso nos vamos reinventando e inclusive vamos inventando nuestras propias metodologías. Y creo que eso es un poco a lo que apunta esta historia. Pilar, puedo ser un poco, aquí en Colombia llamamos incisivo. No sé si me hago entender esa palabra de incisivo. Y es Sí, como ¿será que la barca de Teseo, como nos lo relata, porque es Euclides el que nos está diciendo esto, ¿será que esta barca no es la misma en esencia? Es decir, desde su esencia, nadie paró el barco para sacar cosas de afuera. Que se rompió el mástil, no sé qué, pues utilizaron lo que había en el barco. ¿Eso cambia la esencia, Pilar? no, la esencia sigue. Es decir, el barco inicial tenía un objetivo que era transportar a esta tripulación. Si yo miro esto, independiente que el barco tuvo que reciclarse, tuvo que rearmarse, reconstruirse, sigue cumpliendo la misma función. Si lo miro desde esa perspectiva, es el mismo barco, es la misma esencia de ese barco. Y la materia prima también. Y la materia prima también, pero se ha incorporado una nueva materia prima. Esto, ¿cuál materia prima se incorporó? Cuando las piezas, tienes razón, no se ha incorporado ninguna materia prima porque las piezas lo que han hecho es cambiar su forma, Su lugar. pero sigue siendo la misma pieza. No sé ustedes qué opinan. Abramos el micrófono y apóyenme en opinar. Te agradezco mucho, Pilar. Ok. Voy a dejar de presentar para dialogar un momentico al respecto. Pero el barco también mantenía su forma, mantuvo su forma. Claro, 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 claro. Dependiente de que las piezas se cambiaran, se mantuvo la forma. Bueno, sí, esa perspectiva, Beatriz, es cierta. Perdóname. Sí, ya. Esa perspectiva es cierta. Mantuvo su forma. Pero acá, Dime, Felipe, Felipe. pero igual el proceso de crecimiento y de adaptabilidad de esas piezas es un cambio. O sea, yo entiendo también cómo lo interpretan las colegas, pero creo que también uno lo puede interpretar desde la otra perspectiva, que aunque se hayan reciclado los materiales, el hecho de haber adaptado esas piezas para el proceso de reparación implica una adaptabilidad, una capacidad de cambio y una capacidad de crecimiento de esas piezas que en el caso del barco son inanimadas, pero si lo relacionamos con seres humanos, nuestro proceso de formación nos cambia de piezas que podemos estar de repente mal ubicadas o correctamente ubicadas inicialmente, pero la vida nos va cambiando, pues, y nos va poniendo en otros lugares. Y eso no significa como que disminuya nuestra o nuestra capacidad de ser útiles, sino que las personas crecemos, pues, y cambiamos, y nos adaptamos, y nos ponemos en otras posiciones en determinados momentos de la vida. Te agradezco, Felipe, perdón. Sí. Perdón, Santiago, pero Felipe, si lo llevamos al plano personal,
tal como tú dices, uno va cambiando y todo eso va creciendo y todo, pero tú sigues siendo Felipe. Claro, pero es que estás viendo al barco como un conjunto, cuando podrías ver a cada pieza como un individuo. Pero es que las partes conforman el Entonces, en el todo. fondo, no, porque, o sea, yo lo veo como tratando de verlo en una mentalidad de crecimiento, como de reinterpretar lo que tú estás diciendo y verlo desde la otra perspectiva, y decir como, ok, las piezas cambiaron de lugar y cambiaron y fueron otra cosa, modificaron lo que eran para hacer otra cosa. Felipe lo Y está viendo siguieron, como por pieza. Sí. claro, estoy tratando de ver al barco como un conjunto de lo que podría ser una sala de clase, por ejemplo, y a las piezas que se fueron reciclando y reutilizando, ¿cierto? Como nuestros estudiantes, pues parten en una posición y a veces también uno, a medida que va avanzando el tiempo, los va poniendo en otros lugares en los que también pueden ser útiles. Por ejemplo, como para extender un poco la analogía. Hay algo, te agradezco mucho, Felipe. Hay algo que escriben aquí en el chat. Me voy a permitir leerlo, Otto. Otto Alberto. Otto, si quieres leerlo tú o lo leo yo como quieras. Otto, es que Otto dice que el ser humano no cambia. Miren la perspectiva enfática. El ser humano no cambia, solo se moldea a una nueva transformación. Carajo, eso, perdón, ese carajo es muy bogotano, ¿no? Otto, tú me estás diciendo que el ser humano no cambia. ¿Qué pasaría si yo te dijera que el ser humano muta? De suyo ha venido mutando, ha venido cambiando su propia esencia. Incluso en una propuesta que se hacía anteriormente, incluso podríamos hablar ahora de unos nuevos paradigmas o fundamentos antropológicos distintos. No sé, Otto, si me hago entender. Es decir, Felipe dice que la utilización hace el cambio. Si bien te entiendo yo, Felipe, ¿cierto? Y aquí hay una postura en donde, momento, nada cambia. Y hay una canción que me dice, todo cambia. Yo iba a citar esa misma ley termodinámica. Claro, claro. Entonces, ahora, Pilar, de la barca de Teseo, yo no salí de la barca de Teseo para coger elementos distintos, sino que fue la misma barca la que fue cambiando, fue mutando, los maderos fueron cambiando. Pero no sé si con el hecho de cambiar el madero de la derecha a la izquierda, ya me cambió la barca. Creo, Santiago. A ver, lo voy a llevar a otro plano. La célula en el ser humano es la parte fundamental y estructural del ser humano. El ser humano puede tener una contextura determinada, puede traer una genética determinada, pero la célula sigue siendo la célula. Por lo tanto... Pero las células se originan a partir de una célula pluripotencial o multipotencial que tiene un set de características y cambia, pues, y expresa genes distintos. Pero sigue siendo la misma célula. No, porque una célula muscular es totalmente diferente a una célula nerviosa. Y partieron desde un desarrollo embrionario de un set de células parecidas. A partir de un espermatozoide con un óvulo se generaron un montón de células distintas que tienen la misma potencialidad genética que se está expresando de forma distinta. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que a veces uno piensa que el cambio en esta barca de Teseo, como decía Santiago, era poner la tabla que está en la derecha en la izquierda.
pero a veces los cambios son más profundos que eso. A veces hay que hacer un timón de un pedazo de la cubierta y eso va cambiando el barco. A lo mejor uno se imagina como que llegó otro barco, pero ese barco a lo mejor es más pequeño, porque se tuvieron que reciclar de tal forma los materiales que ahora en superficie es menor y está dispuesto de otra forma. Sigue siendo un barco, quizás un barco de más tamaño, claro, mayor tamaño, menor tamaño, pero sigue siendo el barco. Pero claro, pero es que como un ser humano sigue siendo un ser humano, pero el proceso de crecer, desarrollarte, encontrarte con otros, formar comunidad, te va cambiando o debería cambiarte. Como citando, a lo mejor Santiago no lo conoce, citando al niño poeta, como uno nace de derecha y se va izquierdizando, yo encuentro una frase muy bonita, porque uno cambia, bueno. Sigue siendo un ser humano igual, pero vas mutando, vas modificando. Y si no pensáramos que la gente cambia, como no tendría sentido el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque la gente aprende, po, y es otra, y crece. O sea, al menos así lo veo yo. Muchas gracias, te agradezco mucho. Yo voy a seguir, pero creo que la barca de Teseo generó eso que yo estaba buscando generar. Y es una necesidad epistemológica de cambiar de rumbo de conocimiento. Es decir, si bien es cierto lo que tradicionalmente yo estaba analizando, que eran los estudiantes, ahora en el estudiante me estoy viendo yo. Y es esa perspectiva. Y entonces, desde la perspectiva de la barca de Teseo, hay mutaciones epistemológicas que yo he tenido. Y esas mutaciones epistemológicas, por más que haya cambiado de la derecha a la izquierda, han generado un análisis distinto. El análisis que tiene un niño de 7 años no es lo mismo al análisis que tiene un niño de 16 años. Solo las prioridades según las necesidades cambian. Bueno, está bien, Daniela. Pero Daniela está diciendo, estoy de acuerdo con Felipe, el barco tiene, carachas, no me dejó ver, el barco tiene los mismos materiales, pero han sufrido transformaciones, por lo tanto el barco ha cambiado. Carachas. Entonces, viene, voy a compartir. Viene esta perspectiva. Si alguien me puede hacer el favor de leerlo, y yo lo voy a interrumpir para hacer una explicación, pero si alguien me puede hacer el favor de leer esta parte, le agradecería mucho. Yo puedo leer. Por favor. El giro epistemológico referido anteriormente ha sido evidentemente colateral, con la observación del componente ético, a saber... Discúlpame. Sí, no hay problema. El giro epistemológico anteriormente referido ha sido evidentemente colateral con la observación del componente ético. Y mira a dónde me voy a ir yo. Disculpa, sigue, por favor, gracias. A saber, que si bien desde una óptica clásicamente objetivista, dicho componente no hacía parte esencial del objeto y por lo tanto no era punto clave para la comprensión del conocimiento. Con el enfoque ético, el asunto se piensa distinto en cuanto que lo valorativo no es ya un elemento externo al conocimiento, sino esencialmente intrínseco del mismo. No sé, Marinela, si esto está, si está claro, Marinela. Ya viene no solamente el conocimiento por el conocimiento, sino que ahora viene la perspectiva ética valorativa. Y esa valorativa no es externa
al sujeto como lo era antes, o al conocimiento, sino que es intrínseco, es decir, el conocimiento per se tiene una perspectiva valorativa. El solo hecho que yo hubiera cambiado la madera de la derecha a la izquierda en el barco de Teseo ya tiene una perspectiva valorativa, ya tiene una comprensión distinta, ya tiene una hermenéutica distinta. Es decir, que ese giro epistemológico al cual me estoy refiriendo yo, Marinela, él ha generado tangencialmente también una perspectiva del reconocimiento de la valoración. Y es aquí en donde yo no puedo entender a la educación sin una perspectiva hermenéutica. Tiene que haber una perspectiva hermenéutica. Tiene que haber una interpretación y una comprensión de por qué voy a cambiar el madero de la derecha a la izquierda. Tiene que haber eso. No sé, Marinela, si me hago entender. Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Te agradezco mucho. Ahora, es aquí en donde se emplaza, digo yo, la discusión más esencial sobre las significaciones y las relaciones hermenéuticas. Es decir, hay un nuevo tipo de relacionalidad que es la hermenéutica, la que me va a permitir a mí hacer la argumentación y la comprensión de una realidad ontológica. Es decir, que si bien es entendido que la herramienta epistemológica es la que me permite a mí generar una comprensión de conocimiento de primero a segundo orden, en la herramienta hermenéutica es la necesidad por entender la significación y la comprensión de una realidad cualquiera que sea. Es decir, que yo no me puedo acercar al barco de Teseo sin saber qué es el barco de Teseo, sin haber viajado en el barco de Teseo, sin haber montado en el barco de Teseo. La herramienta hermenéutica es la que me va a mí a posibilitar generar nuevos argumentos o nuevas comprensiones o nuevos horizontes de sentido. Por eso, para mí, la perspectiva hermenéutica tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo al sujeto mismo que se haga consciente de su conocimiento y que a la vez lo esté valorando, lo pueda argumentar, lo pueda compartir. Es ese niño que logra entender un tipo de conocimiento, pero que lo logra entender con argumentos, con sentido, con horizontes de sentido, logra captarlo. Ahí ya el conocimiento per se no es el que me libera, como lo propone en su momento Pablo Freire. Tampoco es el docente el que me permite liberar, no. Aquí es el sujeto mismo quien hay una palabra que es metanoia, es ese cambio interior, es quien desde ese cambio interior posibilita el nuevo horizonte de sentido. Es decir, es la comprensión de la realidad la que me permite a mí hacer una interpretación y una significación de la realidad. Muchas veces no sé, en lo que enseñamos, lo que menos interesa es que comprenda el porqué, sino que se lo aprenda, que ese era un poquito el diálogo de Freire. Es bancario, ¿no? Pero acá la perspectiva tiene que ser otra, y es que el muchacho o la muchacha asuma ese nuevo conocimiento. Primero, que lo asuma como conocimiento, segundo, que lo asuma como nuevo, y tercero, que lo asuma como proyección de su horizonte de sentido.
Y entonces, citando a uno de los grandes teóricos de la hermenéutica, que es Gadamer, está Baltimore, está Schleiermacher, está Martin Heidegger, pero hay uno en particular que es Gadamer, que él dice que la hermenéutica me permite a mí, dice él, me posibilita a mí un encuentro dialógico, un encuentro de entes conscientes, un encuentro de este que está conociendo y que se hace consciente de lo que conoce, con el que lo está enseñando, que también es consciente que conoce eso. Ese diálogo hermenéutico, ese diálogo interpersonal, ese diálogo interindividual, es el que me permite a mí romper esa barrera epistemológica del objeto y el sujeto. Es el que me permite a mí, terminando esta parte, es el que me permite a mí abrir horizontes nuevos de sentido, abrir desde la comprensión, desde entender qué entendió y cómo lo entendió, me permite a mí hacer un nuevo horizonte de sentido y por lo tanto un modelo distinto educativo. Está la herramienta epistemológica, está la herramienta hermenéutica y hace falta otra herramienta que es la herramienta praxeológica. La herramienta praxeológica, hablo yo de la herramienta de la práctica pensada, del conocimiento pensado, de la interpretación pensada, ahora es de la práctica pensada. Y entonces aquí, desde esa práctica pensada, yo creo que el individuo que se hace consciente de su propio conocimiento tiene la posibilidad de dos cosas: de replantearse su conocimiento y de replantearse su ser en el mundo, de replantearse en Martin Heidegger, de replantearse su ser en el mundo, oigan, de replanteárselo. Eso exige un nivel elevado de conciencia, de replanteárselo. No estoy diciendo que eche para atrás o eche para adelante, no, 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 sino que él replantea lo que está sucediendo. Él replantea su conocimiento, él replantea si se toma la sopa o no se toma la sopa. No por el premio, no por el post. Por un lado, el replanteamiento. Pero por el otro lado, es capaz de, y aquí es la barca de Teseo, de reelaborar. Porque es que coger un madero de la derecha a la izquierda, eso implica una reelaboración sistemática. Desde la misma teoría de la complejidad, eso implica coger del punto A y llevarlo al punto B, pasando por el punto C, D, y lo que decías en un delay en un momento dado. Y si yo posibilito al sujeto, al educando, a que él replantee el mundo y reelabore su ser y estar en el mundo, entonces eso implicaría también una posibilidad a decir que lo científico, lo sistemático, lo ordenado no podría ser absoluto, no podría ser radicalmente único, sino que el mundo tiene la posibilidad de ir cambiando, como lo hace la barca de Teseo. Es decir, que eso, para terminar, me llamaría a mí a entender que no existe un conocimiento absoluto. Una realidad, sí, pero un conocimiento absoluto no. Un saber, digo yo aquí, un saber que me permita a mí hacer una aprehensión con todo lo que implica esa palabra aprender, una aprehensión valorativa, científica, moral, ética del comportamiento del hombre. Y en ese orden de sentido, el modelo que yo estoy buscando es el que me vuelve libre y es el que me vuelve autónomo. No es fácil conseguir esto.
Pues por eso es el reto. Termino diciendo que, en otras palabras, se abre el campo a la comprensión y al entendimiento de la intencionalidad del sujeto. Carambas, donde yo le entienda la intencionalidad a mi maestro, en donde yo le entienda la intencionalidad a mi educando, las cuestiones tienen que cambiar, porque lo valorativo cambia, porque lo hermenéutico cambia, porque lo cognitivo cambia, porque lo praxeológico cambia. Y en ese orden de ideas, entonces, construyo yo un nuevo ser humano. Terminando el compartir, yo quiero hacer referencia a la concienciación. Es un proceso de elevar los niveles de conciencia. Y cuando yo he elevado los niveles de conciencia en la formación, entonces el sujeto descubre, redescubre y se vuelve cognoscente de un mundo interesante. Todo lo que es cognoscible es conocible. Y bueno, pues esto sería un diálogo ya mucho más adelante. Y me quedo con lo que dice un gran personaje a quien quise mucho, que es Alfonso Llano Escobar, sacerdote jesuita. Educar a un hombre es enseñarle a relacionarse de la mejor manera posible con el mundo, con las plantas, con los animales, pero, y aquí la parte de la intencionalidad, pero de manera especial con sus semejantes, con las personas, las instituciones y con su propia patria, dice. Bueno, pues el punto de llegada, termino con esto. El punto de llegada es que mi propuesta no es novedosa. Ah, mira, no es novedosa, ¿por qué no? Porque hay dos palabras griegas que me hicieron entender a mí que esto no es novedoso. Lo que se llamaba la epimeleia, que estaba muy relacionada con el arete. La epimeleia es la capacidad del cuidado a sí mismo. Y esto era un arte. Era el autodominarse. En perspectiva platónica, era el manejar los caballos, y el áuriga era capaz de manejar el caballo blanco y el caballo negro. Epimeleia, capacidad de autogobernarse, autocontrolarse. Pero también hablaban en esa época de la perspectiva del arete. La arete era el arte de hacer las cosas bien. Y el arte de hacer las cosas bien era el arte que se le enseñaba a los ciudadanos de ese momento, a los griegos, en particular a los atenienses. El arete era la capacidad de hacer las cosas bien. Pericles, el gobernador ateniense, le exigía a los sofistas que le enseñaran a hacer las cosas bien, al artesano, al campesino, al gobernante, al ciudadano. Lo que hace novedosa mi propuesta, ¿cuál es? ¿O qué es? Es la sumativa, que yo estoy utilizando la concienciación, la epimeleia y la perspectiva del arete para generar un pronunciamiento desde la didascalía, desde la propuesta de la enseñabilidad. Beatriz, esto es mi propuesta, esta es lo que yo tenía para compartir. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Santiago, por esa presentación. No sé si tienen dudas, consultas. Hay muchos comentarios en el chat. A medida que tú ibas hablando, iban colocando ahí también las impresiones en el chat. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta a Santiago.
Dice Pilar, muchas gracias por la reflexión, al cuestionamiento esencial. Hay muchos agradecimientos por esta ponencia. Henry dice, hace al estudiante más analítico y crítico de lo que está aprendiendo por parte del docente. ¿Puedo preguntar algo, Beatriz? Sí, claro. Henry, sí, es Henry quien... Henry, ¿te puedo molestar? Henry, ¿dónde estás? Henry, sí. Claro. Henry Daniel. Buen Hola, día. Henry, Buenas tardes, mejor. Me alegra mucho saludarte, Henry. Henry, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Hacer al estudiante analítico, hacer al estudiante cuestionador de su propia realidad, ¿no es contraproducente? Depende ¿Por de qué? cómo nosotros como docentes o como profesores, llamémoslo así, lo estemos guiando. Porque nosotros desde hace un buen tiempo atrás, unos años atrás, ya no somos quienes poníamos las reglas, ahora somos guías en nuestras clases, para nuestros estudiantes. Entonces, nosotros lo que necesitamos es enriquecerles al estudiante y enriquecernos de lo que ellos también conocen. Dada la tecnología actualmente, los estudiantes ya no son solo quienes llenan los cuadernos, sino también quienes nos enseñan a nosotros otro punto de vista diferente al que nosotros tenemos. Creo yo, desde mi percepción. De acuerdo. Y es lo que Freire y Jacques Rancière están buscando, y es la perspectiva emancipatoria. Pues Alan, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo, de verdad. A ti, muchas gracias, profe Santi. Sí, muchas gracias, Santiago. Antes de finalizar, queremos extender la invitación a participar de los últimos talleres de esta primera jornada. Tenemos uno que comenzó hace pocos minutos, que tiene que ver con el juego y las artes, beneficio para el desarrollo cognitivo. Otro que comienza a las 17 horas, que se llama Nutrición para manejar y apoyar el estrés, y el rol de la danza en los procesos pedagógicos a las 18 horas. Para encontrar el enlace de inscripción, si es que aún no se han inscrito en alguno de esos talleres, estoy dejando el enlace ahí en el chat para que puedan acceder a ellos. Y además queremos extender la invitación a que participen de la segunda parte de esta escuela de verano, que sería la próxima semana, el día martes y miércoles, y que son talleres más disciplinares, ¿ya? Esta primera parte está orientada más hacia lo holístico, hacia las disciplinas más alternativas, y ya la próxima semana está orientada hacia las disciplinas como más tradicionales, ¿ya? Y ahí también les dejé el enlace en el chat para que ustedes se puedan inscribir, conocer los horarios, los talleres que se van a realizar, y también obviamente son todos gratuitos y están a disposición de ustedes. No sé si Santiago quieres decir algunas palabras antes de finalizar. No, Beatriz, solamente es la de agradecerte a ti y a todos. Caramba, el tener la oportunidad como de ir planteando poco a poco qué es lo que uno quiere buscar. Es interesante eso, y caramba, es tener la oportunidad de construir algo que nos apoye. A ti, a la universidad, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos ustedes, los participantes, por sus interacciones, y bueno, y Santiago, a tu presentación. Les recordamos también que van a recibir una encuesta pronto para conocer su opinión respecto de esta y las actividades que realizamos, y conocer también los intereses para futuras actividades. Así que muchas gracias por su participación, que tengan muy buena tarde.